Hola, durante este video hablaremos sobre el experimento que desarrollamos a lo largo del semestre y al cual titulamos Caída libre no ideal. Esta rotación estuvo a cargo del profesor Edgar Sauco y fue desarrollada por Dalia Iraíz y Karen América. El objetivo principal fue entender el movimiento de caída de los objetos y los factores que influyen en este movimiento. También quisimos establecer algunos objetivos específicos, los cuales fueron analizar la caída de los objetos, es decir, las características del movimiento y cómo se relaciona con las características geométricas de los mismos, los cuales son ángulo de corte, área lateral y área base. Determinar las características del objeto que originan el cambio de una caída libre a una caída amortiguada y describir cómo influyen las características del objeto en la caída. En este GIF podemos ver una representación de los tipos de caída. La pluma es la representación de la caída amortiguada y se da cuando se ejerce cualquier tipo de fuerza en el objeto y este cae pero es frenado por otra fuerza. El lápiz y la roca representan a la caída libre, el cual es un movimiento que depende únicamente de la influencia de la gravedad y va en dirección a la superficie de la Tierra con una aceleración constante. Otro concepto importante es velocidad terminal, el cual se da cuando durante el lapso de la trayectoria de movimiento, el movimiento se vuelve constante, es decir, que no cambia o que la variación es mínima. Las variables involucradas fueron el tipo de materiales utilizados para los conos y la masa, la altura, en la cual se decidió establecer una altura máxima que funcionara como el punto de partida para tirar los conos. También se estableció una altura fija que fue utilizada para el inicio del análisis y se dejó un área excluida del análisis para que se tuviera fijado un punto de inicio y final. La geometría del cono. Aquí se hicieron 10 conos con diferentes ángulos de corte para poderlos variar durante el experimento. Y la masa, en la cual se utilizó 55 cubitos de plastilina, los cuales facilitaron variar la masa. ¿Cómo escoger los materiales? Para el material del cono decidimos utilizar una cartulina, ya que es un poco más gruesa que una hoja de papel y por lo tanto resiste mejor la caída. En cuanto a la masa, decidimos utilizar plastilina, ya que es un material fácil de moldear y que al momento de ser lanzada dentro del cono no se esparce por todas partes. Para controlar la variación de la masa, decidimos hacer cubitos de 1 centímetro cúbico con un peso de 2 gramos. Y para controlar el tamaño de los conos, empezamos con un ángulo de corte de 15 grados y fuimos aumentando de 10 en 10 hasta llegar a un ángulo de 105 grados. La pestaña sobrante de cada ángulo de corte se dividió en 3 partes iguales y se pusieron dentro del cono a distancias iguales para no intervenir en la masa del cono y evitar una inclinación del movimiento. Para graficar y analizar los datos del movimiento, nos apoyamos del programa Tracker. Para el primer segmento del experimento, decidimos arrojar cada uno de los conos a una altura de 1 metro y con una masa de 10 gramos. Aquí, se observó que la relación entre la posición con respecto al tiempo era de una forma lineal. Para el segundo segmento, se decidió seguir con la variación de los conos a una misma altura, pero con un cambio en la masa a 55 gramos. En este caso, obtuvimos una relación posición-tiempo a partir de una función parabólica. Después de realizar ambos segmentos, llegamos a la conclusión de que al variar la masa se obtiene dos tipos de movimiento, uno amortiguado para el primer segmento y uno de caída libre para el segundo. Después del análisis de resultados, se decidió analizar el primer segmento para la masa de 10 gramos y variar los ángulos. Gracias a los resultados de este segmento, se logró encontrar una fórmula que mostrara la relación entre la distancia y el tiempo de una manera más clara. Los resultados a los que llegamos después de variar los ángulos fueron los siguientes. La caída de los conos en el primer segmento no fue una caída libre, sino una caída amortiguada. La geometría del cono, en particular el área eficaz o área base, influye directamente en la caída del objeto y en la velocidad con la que cae, ya que a mayor área base la velocidad es menor. A partir de esta comparación obtuvimos la siguiente gráfica, la cual nos arrojó la ecuación que se muestra y que decidimos generalizar como la fórmula velocidad terminal es igual a la constante de proporcionalidad sobre el área eficaz. A partir de esto, llegamos a la conclusión de que la velocidad terminal depende del recíproco del cuadrado del área efectiva del cono.
Ahora se verá. ¿Qué ocurre cuando se varía la masa? Se realizó el análisis del movimiento al variar la masa. Para esto, se decidió escoger un cono en específico. Primero, se escogió el cono de 65 grados, ya que se encontraba en medio de todos los conos que se habían hecho anteriormente. Sin embargo, el cono caía demasiado rápido, perdiendo visibilidad, por lo que se cambió al cono de menor tamaño, siendo este el de 15 grados. También, al agregar masa, se inició con 9 cubos de plastilina, dando un total de 10 gramos, y fue aumentando 4 cubos de plastilina. Para apreciar mejor el movimiento, se decidió dividirlo en dos segmentos. Al realizar las gráficas, notamos que se muestran dos tipos de movimiento. En la gráfica del primer segmento inicia con una caída libre, sin embargo, obtiene un movimiento acelerado. Y en la gráfica del segundo segmento se alcanza una velocidad terminal. Resultados del movimiento al variar la masa. Del segundo segmento se obtuvo una serie de datos que separamos en las dos gráficas mostradas para apreciar mejor el cambio que hay en su velocidad. En la primera gráfica se aprecia que para una masa menor a 28 gramos se alcanza una velocidad terminal y esta aumenta proporcionalmente con la masa. En cambio, en la segunda gráfica se observa que para masas mayores a 30 gramos se ve que el análisis de la velocidad no da resultados válidos. Esto es debido posiblemente a la poca estabilidad del cono al contener mucha masa, por lo que ya no hay una velocidad terminal. Las preguntas que se respondieron respecto a los objetivos son los siguientes. ¿Qué tipo de movimiento es? Para el primer segmento es un movimiento con aceleración constante, pero al llegar al segundo segmento pudimos apreciar que este movimiento cambia y se convierte en una caída libre. ¿Cómo vamos a realizar nuestro experimento? Se variaron las constantes que establecimos para encontrar cuál es la que provoca este cambio. ¿Qué vamos a controlar? Se controlaron las variables establecidas. ¿Qué vamos a analizar? Se analizaron los tipos de caída en cada cono con variables constantes. Las nuevas preguntas que surgieron de la experimentación fueron las siguientes. ¿En qué punto de la caída el cono pasa de un movimiento acelerado a uno constante? ¿Qué variable está involucrada en determinar este cambio de caída? ¿Cómo puede ser representado gráficamente ese cambio a partir de la variable? Estas preguntas pueden ser un buen punto de partida para un trabajo a futuro. Conclusiones. Se puede concluir que en un mismo sistema puede haber diferentes tipos de movimientos al cambiar solo una de las variables. El movimiento de caída libre del cono comienza con velocidad inicial igual a cero y va aumentando conforme pasa el tiempo hasta una cierta distancia, siendo un movimiento acelerado. En este punto, la velocidad ya no aumenta y se mantiene constante, por lo que se llama velocidad terminal. Los factores que encontramos que determinan la velocidad de caída del cono son la masa y las características geométricas como el ángulo de corte y el área base. También, siempre hay una correspondencia de área base-velocidad, ya que si se le asigna un mayor valor a la área base, menor va a ser la velocidad. Muchas gracias por su atención.